Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono propuesto en el calendario académico del trimestre 2024-2 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, sección 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yospeli Vázquez. Dando continuidad a la programación del trimestre, el objetivo de este espacio de aprendizaje es dar los detalles acerca de la actividad sumativa 2, aclarar dudas. Esta segunda actividad sumativa tiene como fecha de entrega la semana 6, esto es a partir del lunes próximo 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 18 de junio. Asimismo, se dará un breve resumen teórico acerca de la unidad 2 que tiene como tema factores explicativos entre la personalidad y la enfermedad. Vamos a comenzar por explicar los detalles de la actividad sumativa 2, que en esta oportunidad consistirá en la realización de un informe interpretativo basado en el contenido de la unidad 2 y tendrá como propósito analizar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. Con el propósito de demostrar los conocimientos obtenidos en esta unidad, deberá construir un informe escrito de tipo interpretativo, en el cual se trata de un texto cuyo fin es comunicar informaciones relevantes y está especializado en el análisis y la interpretación, en este caso, de los subtemas que están inmersos dentro de la unidad 2. Este informe interpretativo debe contener una introducción, el desarrollo que son los contenidos que voy a nombrar a continuación y una conclusión. Este informe interpretativo entonces estará basado en el análisis de los siguientes tópicos teóricos. Mecanismo directo entre personalidad y enfermedad. Especificarán lo que es la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés. Mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad o lo que se denominan las conductas de salud. Esta unidad, como se podrán dar cuenta, va a ser bastante extensa. Van a profundizar en el subtema denominado personalidad resistente o hardiness, personalidad resiliente y personalidad alexitímica. Pueden establecer cuáles serían, por ejemplo, las similitudes y las diferencias entre estos tres tipos de personalidad. La personalidad alexitímica, pues, tiene su origen en la teoría psicosomática. Otro de los subtemas a desarrollar es el modelo de los 5 factores de personalidad conocido como Big Five. Van a describir el patrón de conducta tipo A, B y C, que es basado en los modelos de salud y también en la teoría psicosomática, en el cual se hace énfasis en lo que es que ciertos tipos de personalidad, como el patrón de conducta tipo A y el tipo C, dan lugar a la aparición de ciertas patologías. En el caso de el patrón de conducta tipo A, hace a la persona, por su caracterización, más propensa a padecer afecciones cardíacas.
y trastornos gastrointestinales. En el caso del patrón de conducta tipo B, está altamente asociado a aquellas personas que desarrollan enfermedades como el cáncer. Posterior a ello, hablarán de la utilidad clínica de los modelos dimensionales, las crisis de identidad y las disociaciones. Aquí pueden hablar de lo que es las crisis de identidad normales, como es en el caso de la adolescencia, cuya tarea evolutiva, de acuerdo a la teoría propuesta por Erik Erikson, pues precisamente es la resolución de la identidad en la etapa adolescente. ¿Y cuáles serían esas disociaciones? Hablaremos también de lo que es la identidad y la teoría de las relaciones objetales, la personalidad disociativa. Aquí harán referencia a lo que plasman las teorías psicodinámicas, por lo que pueden profundizar en lo que es la comprensión dinámica del trastorno, cuáles son las causas o su etiología, cuál es la epidemiología. Pues esto significa en qué porcentaje de la población se presenta esta personalidad disociativa, cómo se evalúa y cómo es el tratamiento o la intervención psicológica. Por último, desde el punto de vista teórico, harán referencia y profundizarán en lo que es el trastorno de identidad disociativo, que es lo que en la literatura clásica o antigua lo van a encontrar como el trastorno de personalidad múltiple. Aquí profundizarán en la comprensión dinámica del trastorno, las causas, la epidemiología, la evaluación y la intervención. Este trastorno de identidad disociativa preferiblemente deben describirlo en base a los parámetros establecidos en el manual diagnóstico de SM5, ya que esto está agrupado dentro de los trastornos disociativos. Cuando vayan a realizar su investigación, también pueden buscarse con respecto a este punto en específico. Hay un caso que fue muy famoso en Argentina, donde una ama de casa, pues producto de situaciones fuertes de estrés, pues esto llevó a que ella desarrollara este trastorno de identidad disociativa. También para la comprensión de este subtema en particular, pueden irse a la película denominada Fragmentado. Allí pueden ver cómo se presenta este tipo de trastornos en la práctica clínica. Con respecto a los dos primeros subtemas, que son los mecanismos directos e indirectos entre la personalidad y la enfermedad, debo hacer algunas consideraciones. Voy a comenzar por afirmar que es difícil pensar que porque uno en un momento determinado tenga una reacción emocional muy intensa, ya sea una alegría, un disgusto o una fuerte rabia, vaya a sufrir un infarto o algún tipo de afección cardiorrespiratoria grave. Deben existir o deben haber mecanismos que enlacen nuestra manera de ser, sentir o actuar, es decir, nuestra personalidad con las alteraciones o problemas físicos. De hecho, entre los investigadores médicos no se acepta generalmente que la personalidad y los factores psicosociales sean entidades causales de los problemas de salud, aunque se haya un acuerdo y aceptación sobre los mecanismos a través de los cuales puede afectar a la enfermedad somática o a los procesos de enfermedad. Hablemos en particular de la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés, que es lo que es el mecanismo directo entre la personalidad y la enfermedad. Esto se basa en que la personalidad influye en la frecuencia, intensidad y duración del estrés. Segundo, hay efectos del estrés sobre determinados sistemas biológicos, como lo es el neuroendocrino, cardiovascular e inmunológico, entre otros. Por tanto,
Todos estos cambios fisiológicos incrementarían, si se cronifican, la posibilidad de enfermedad. De esta forma, la reactividad ante el estrés constituye un mecanismo plausible para explicar los efectos de la personalidad sobre la salud. Material sobre esto van a encontrar en los distintos manuales de psicología de la salud. Además de estos efectos directos, la personalidad puede promover la enfermedad a través de su efecto sobre las conductas o hábitos de salud. Entonces aquí nos estaríamos refiriendo a los mecanismos indirectos entre la personalidad y la enfermedad. Otros aspectos relevantes en el estudio de las relaciones entre personalidad y la enfermedad serían, por una parte, las conductas de enfermedad o la misma percepción subjetiva que el individuo tiene acerca de su salud. Y por otro, la predisposición constitucional como una causa de la enfermedad, lo cual dejaría de lado la personalidad como un factor relevante en el manejo de la misma, pero sin influencia en su origen. Recuerden que muchos de estos aspectos están basados en desarrollos teóricos. Tomando como base el entendimiento de la personalidad como un conjunto organizado de disposiciones de comportamiento generalizadas y relativamente estables, comúnmente se suele hablar en estos casos de rasgos o dimensiones estructurales de la personalidad. Se sostiene como hipótesis global que algunas de estas tendencias generalizadas de conducta predisponen al individuo a desarrollar conductas que pueden suponer un riesgo para su salud, mientras otras podían actuar como factores protectores de la salud y el bienestar personal. El que el individuo desarrolle uno u otro tipo de conducta se entiende dependerá en gran medida de la dominancia relativa de la estructura de personalidad que le caracterice de unas u otras dimensiones de la personalidad. Otras líneas de investigación toman como base conceptual el entendimiento de la personalidad como un sistema dinámico caracterizado por la interrelación recíproca entre procesos cognitivos y afectivos que se activan en respuesta a las demandas específicas de la situación a que en cada momento uno se enfrenta. Habitualmente se habla en estos casos de los planteamientos sociocognitivos o sociocognitivo-afectivos. Desde esta perspectiva, para entender el tipo de conducta que una persona presenta en cada momento y contexto concreto, se sostiene el carácter secuencial básico de cualquier conducta y es preciso tomar en consideración la dominancia relativa de los distintos procesos psicológicos en cada fase de la secuencia conductual. Estamos viendo entonces que existen muchas consideraciones desde el punto de vista de los distintos enfoques o de las distintas teorías psicológicas, cómo podemos dar respuesta a todos estos planteamientos teóricos relacionados con estas conductas de salud y de enfermedad. Para realizar este informe, nuevamente deben dirigirse o las lecturas básicas pueden conseguirlas en los distintos manuales de psicología de la personalidad, en artículos de revistas arbitradas que estén relacionados con la personalidad, con la psicología clínica, con la teoría psicosomática o en el material de las revistas psicoanalíticas, sobre todo aquello que está relacionado con la teoría de las relaciones objetales. Aquí nos vamos a pasear por lo que plantean el enfoque psicodinámico o las teorías psicoanalíticas. ¿Cuáles son las disposiciones de forma que debe cumplir este informe? En este informe, la portada institucional debe contener los elementos que se describen en el Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la universidad. La portada institucional toda debe estar escrita en letra Arial 12, subrayado en negrillas el título, que en este caso ya sabemos que el tema se denomina Factores explicativos entre personalidad y enfermedad. Esta portada institucional no contiene imágenes y no debe contener ni colores, ni azul, ni rojo, ni amarillo, ni nada de eso. Debe estar perfectamente alineado con un trabajo bien formal. Para el desarrollo de este informe, como la información o el contenido es bastante extenso,
van a tener una amplitud de 12 páginas mínimo y 20 páginas máximo para desarrollar esta unidad. Les sugiero, y además esto se contemplaría como diagramas e ilustraciones, pueden hacer una distinción o sus cuadros sinópticos en relación, por ejemplo, los patrones de conducta tipo A, B y C, o los tipos de personalidad, resiliente, resistente y alexitímica. Esto se contará como lo que denominamos diagrama y pueden dar respuesta también en este informe interpretativo. No tiene que ser necesariamente imágenes, pueden ser cuadros sinópticos combinados con imágenes en el cuales ustedes apoyen el contenido descrito en su informe. Todo el trabajo debe estar escrito en letra Arial 12 con un interlineado de espacio y medio en formato institucional. Cuando hablamos del formato institucional, esto quiere decir que el trabajo debe estar estructurado con un margen de 4 centímetros el superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. Este trabajo tiene una calificación de 100% y una ponderación del 25%. Los criterios de evaluación específicas para este informe es la introducción. ¿Qué van a plasmar en esta introducción? Van a escribir pues cuál es el objetivo de este informe, pues este informe tiene como objetivo dar respuestas al contenido planteado en la unidad 2 del tema 2 de psicología de la personalidad. Los temas que describiremos son estos que acabo de mencionar. No deben, en las introducciones, no deben definir ningún tipo de concepto, solo harán referencia, bueno, hablaremos de los factores explicativos, haremos mención a la excesiva reactividad fisiológica del estrés, esto está asociado con tal cosa, las conductas de salud están asociadas con tal y tal cosa, los patrones de conducta, y este informe dará respuesta a todos estos planteamientos. La calidad de la información, que lleva un puntaje bastante importante, que todo lo que ustedes describan en este informe esté debidamente sustentado en la bibliografía especializada del área, es decir, en los manuales de psicología de la personalidad, que esté bien organizada la información, que hagan su respectiva conclusión, que incluyan diagramas e ilustraciones, no incluyan dibujos por incluirlo. Ya señalé que pueden hacer cuadros sinópticos de algunos de los distintos tópicos teóricos. ¿Cuándo debemos entregar esta actividad sumativa 2? Pues en el plazo que va desde el lunes 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 18 de junio. Si tienen alguna duda en relación con algunos de los planteamientos teóricos o con el estilo de hacer este informe interpretativo, no duden en hacer su planteamiento, su reflexión, su inquietud a través de la mensajería del aula virtual que a la brevedad posible será respondida su inquietud. Con esta explicación damos por culminada esta primera parte del encuentro síncrono para explicar la actividad sumativa 2, correspondiente a Psicología de la Personalidad 2, sección 2. Muchas gracias por su atención.